En la inmensidad del espacio, los agujeros negros a veces se emparejan. Puede parecer como si se enzarzasen en una especie de cortejo cósmico. Pero esas uniones son cualquier cosa menos armoniosas. Cuando dos agujeros negros se acercan demasiado, acaban atrapados por su gravedad mutua. Orbitan uno en torno a otro como derviches giróvagos. Esos agujeros negros binarios acabarán colisionando y fusionándose. Se cree que las colisiones entre agujeros negros serán muy comunes. Empezarán orbitándose mutuamente, luego girarán acercándose y llegará el momento en que se fusionarán, y esa fusión creará una enorme distorsión en el espacio-tiempo. Si tienes dos objetos que curvan mucho el espacio en torno a ellos, y ambos se fusionan, se producirá una ondulación, ondas que se extenderán cargadas de energía. Por lo general, cuando los agujeros negros colisionan, crean fuertes vibraciones llamadas ondas gravitatorias, que se propagan por el entramado del espacio y el tiempo. Esa ondulación sería como las ondas que surgirían en la superficie de un estanque. Si lanzamos una piedra al estanque, crea una distorsión, y luego ves las ondas que llevan esa distorsión hasta lugares lejanos del estanque. En el pasado, las colisiones binarias de agujeros negros eran imposibles de identificar. Ahora los científicos han creado detectores de ondas gravitatorias para localizar esas vibraciones y quizás captar colisiones entre agujeros negros en marcha. LIGO es un observatorio instalado en tierra, que en la actualidad busca ondas gravitatorias producidas por colisiones entre agujeros negros de tamaño estelar, con varias veces más masa que nuestro Sol. El dispositivo usa láseres para medir el movimiento de unos espejos que penden de los cables de unos soportes superiores. Cuando dos agujeros negros se fusionan, liberan ondas gravitatorias, ondulan la forma del espacio. Y a medida que las ondas pasan por ese dispositivo gigante, alteran ligeramente la distancia entre los detectores. Y esos detectores pueden registrar y transmitir ese cambio en la distancia. Y ese es el indicio del paso de una onda gravitatoria. En el futuro, LISA, una misión conjunta de la NASA y la Agencia Espacial Europea, será capaz de detectar ondas de las colisiones entre agujeros negros supermasivos. Esos impactos ocurren después de que dos galaxias se fusionan y sus agujeros negros supermasivos se hunden hacia el centro de la galaxia nueva y se encuentran allí. Y si la colisión entre dos agujeros negros supermasivos no es lo bastante caótica, imagínense tres. En enero de 2007, los satélites estadounidenses y europeos lograron observar a un trío de agujeros negros a 10.000 millones de años luz en la constelación de Virgo. En realidad son tres cuásares, que son objetos luminosos que se creen alimentados por agujeros negros supermasivos situados en el centro de las galaxias. Esos tres están muy cerca uno de otro. Solo los separan de 100.000 a 150.000 años luz, que es como el ancho de nuestra Vía Láctea. Con toda probabilidad, los tres acabarán enzarzados en una fusión hostil. Si tienes tres agujeros negros grandes que están muy próximos porque dos grandes galaxias espirales o elípticas han chocado, entonces se desata un verdadero caos, y dos de ellos podrían ganar la partida y arrojar fuera al tercero. La influencia gravitatoria entre tres cuerpos puede llevar a la expulsión de uno de los agujeros negros supermasivos, y entonces solo queda una pareja supermasiva que acabará fusionándose. El agujero negro supermasivo que resulte expulsado suele salir proyectado a una velocidad que no le permite arrastrar estrellas consigo. Por tanto, se transforma en un agujero negro solitario.
Se marcha sin compañía. La ciencia moderna continúa desvelando los misterios que rodean a los agujeros negros. Pero para algunos aún persiste una incógnita. Lo que más nos intriga respecto a los agujeros negros es qué hay al otro lado de un agujero negro. ¿Qué sucedería si arrojases una enciclopedia a un agujero negro? ¿Se perdería toda esa información? No lo sabemos seguro. Según los principios de la relatividad general de Einstein, nada puede escapar jamás de un agujero negro. Pero si un agujero negro es extremadamente pequeño, las leyes de la mecánica cuántica se unen a las de la relatividad general. La mecánica cuántica rige el mundo de lo diminuto, como los electrones, los neutrones y otras partículas subatómicas. La relatividad general rige el mundo de lo muy grande, dominado por la gravedad común, como los planetas, las estrellas y las galaxias. Cuando aplicas las leyes cuánticas a los agujeros negros, ves que no son objetos completamente inertes que solo absorben cosas y nada sale de ellos, sino que emiten radiación. Los agujeros negros que emiten radiación se llaman microagujeros negros y son mucho menores que sus primos de masa estelar o los agujeros negros supermasivos. El famoso físico Stephen Hawking dijo que si los microagujeros negros existen, deben emitir radiación, que se ha llamado radiación de Hawking. Se cree que esa radiación hará que un microagujero negro se evapore y posiblemente desaparezca. Hawking ofreció pruebas matemáticas de que cuando un microagujero negro se forma y luego se evapora, parte de la información que entró en ese agujero negro nunca vuelve a salir. Esa sorprendente predicción causó revuelo entre los físicos, porque las leyes de la teoría cuántica insisten en que la información jamás puede destruirse por completo. Fundamentalmente el mundo se divide en dos bandos. Los que creen que el cálculo de Hawking es exacto y los que dicen que hay que perfeccionarlo. La teoría de cuerdas y otras teorías parecen indicar que la información sí se conserva, pero sale muy sutilmente. La cuestión de qué sucede con la información que cae dentro de un agujero negro, creo que aún no está aclarada del todo. ¿Qué pasa con la composición química de los objetos que entraron en él? Y otros detalles como su color, temperatura. No sabemos qué sucede con esa información. Es poco probable que los científicos puedan entrar en un agujero negro y salir de él indemnes para dar cuenta de sus hallazgos. Pero la colaboración mundial entre científicos puede estar a punto de dar algo casi tan bueno. La fabricación de diminutos agujeros negros aquí, en la Tierra. Hoy los científicos están derribando fronteras en la investigación cósmica. Si los agujeros negros de formación natural no son ya bastante aterradores, ¿qué les parece una fábrica de agujeros negros? En Suiza, en el laboratorio de física llamado CERN, los científicos han creado el Gran Colisionador de Hadrones, el experimento científico mayor y más complejo que se haya creado. Es un acelerador de partículas de 27 kilómetros de longitud y un peso de 5 aviones Jumbo. Es capaz de hacer chocar partículas subatómicas entre sí para reproducir la energía que existió microsegundos después del Big Bang. Este colisionador de partículas se diseñó y construyó para estudiar importantes incógnitas de la física de partículas fundamentales. Pero hará que se acumule tal cantidad de energía que si los físicos han acertado sobre cómo reacciona la naturaleza ante tanta energía, también podrían producirse diminutos agujeros negros.
Quizás podamos ver la formación de agujeros negros microscópicos en esas colisiones de tanta energía. Entonces será posible estudiar esos agujeros negros. Se evaporarán rápidamente y podremos estudiar sus restos y entender detalles de la gravedad cuántica en el laboratorio, que es algo que no imaginamos que lograríamos en toda nuestra vida. Pero la posibilidad de la fabricación de microagujeros negros ha suscitado suspicacias y temores. ¿Podrían escapar de la gravedad de la Tierra y acabar devorando a nuestro planeta? Los rayos cósmicos del espacio sideral inciden en la Tierra sin cesar, con más energía que esos microagujeros negros. Esos agujeros diminutos son inofensivos, no se van a tragar la Tierra, no son un instrumento apocalíptico. Un temor similar surgió en los Estados Unidos. En Brookhaven, Nueva York, ya está en marcha un colisionador de partículas más pequeño. El acelerador relativista de iones pesados, más conocido como RIC, es una tubería subterránea donde átomos de oro chocan entre sí al 99,9% de la velocidad de la luz. Cuando el proyecto empezó en el año 2000, se propagó la noticia de que esos choques de partículas creaban agujeros negros. El laboratorio, que es muy responsable, decidió que debía responder y tranquilizar al público. De modo que reunió a un grupo para que examinase esto. Y lo que ese grupo vio fue que ese tipo de colisiones se daba en el espacio sideral y que nunca habían causado problema alguno. Teóricamente, en esas colisiones reproducimos condiciones que matemáticamente deberían dar algo similar a la teoría que concierne a los agujeros negros. Pero en la práctica estamos completamente a salvo. Es imposible que un agujero negro pueda producirse aquí en el RIC. El RIC no es capaz de producir un agujero negro de ninguna clase. No se crea tal cantidad de masa que pueda permitirlo. Aunque el RIC no puede crear microagujeros negros, los científicos pueden estudiar las cenizas de las colisiones de partículas para saber más sobre los primeros momentos, unos pocos microsegundos tras el Big Bang. Podemos usar esos datos para entender mejor lo que pasó poco después del Big Bang, incluida la posibilidad de que se formasen agujeros negros primitivos. Los experimentos con colisión de partículas en Suiza y en los Estados Unidos quizás no produzcan agujeros negros que sean una amenaza, pero podrían dar varias pistas importantes sobre si la información vuelve a salir de un microagujero negro e incluso sobre cómo empezó el universo. Proporcionan un medio para ver hasta dónde podemos llevar la teoría de Einstein, hasta que todo se descomponga y las ecuaciones se desbaraten. Por eso pensamos que los microagujeros negros podrían ser una clave para ir más allá de Einstein. Los físicos continuarán investigando los misterios que aún rodean a los agujeros negros. También se mantendrán atentos a cualquier indicio de los esquivos agujeros de gusano y agujeros blancos. La búsqueda de nueva información sigue en marcha. Los agujeros blancos, los agujeros de gusano, los agujeros negros son billetes sin retorno. A nadie le gustaría irse de vacaciones cerca de ninguno de ellos. Y además llegar hasta allí sería difícil. Esos objetos son difíciles de localizar en el universo. Y solo sabemos que existe uno de ellos, el agujero negro. Los otros pueden ser totalmente hipotéticos. Pueden ser los unicornios de la astronomía. Hay casos en la ciencia en los que una idea, o incluso la solución a una ecuación, parecía producto de nuestra imaginación y sin embargo acabó siendo algo real. Los agujeros negros son un ejemplo de ello. Tal vez los agujeros blancos y los de gusano tengan alguna función que un día descubriremos. En la inmensidad del espacio, los agujeros negros a veces se emparejan. Puede parecer como si se enzarzasen en una especie de cortejo cósmico.
Pero esas uniones son cualquier cosa menos armoniosas. Cuando dos agujeros negros se acercan demasiado, acaban atrapados por su gravedad mutua. Orbitan uno en torno a otro como derviches giróvagos. Esos agujeros negros binarios acabarán colisionando y fusionándose. Se cree que las colisiones entre agujeros negros serán muy comunes. Empezarán orbitándose mutuamente, luego girarán acercándose y llegará el momento en que se fusionarán, y esa fusión creará una enorme distorsión en el espacio-tiempo. Si tienes dos objetos que curvan mucho el espacio en torno a ellos, y ambos se fusionan, se producirá una ondulación, ondas que se extenderán cargadas de energía. Por lo general, cuando los agujeros negros colisionan, crean fuertes vibraciones llamadas ondas gravitatorias, que se propagan por el entramado del espacio y el tiempo. Esa ondulación sería como las ondas que surgirían en la superficie de un estanque. Si lanzamos una piedra al estanque, crea una distorsión, y luego ves las ondas que llevan esa distorsión hasta lugares lejanos del estanque. En el pasado, las colisiones binarias de agujeros negros eran imposibles de identificar. Ahora los científicos han creado detectores de ondas gravitatorias para localizar esas vibraciones y quizás captar colisiones entre agujeros negros en marcha. LIGO es un observatorio instalado en Tierra, que en la actualidad busca ondas gravitatorias producidas por colisiones entre agujeros negros de tamaño estelar, con varias veces más masa que nuestro Sol. El dispositivo usa láseres para medir el movimiento de unos espejos que penden de los cables de unos soportes superiores. Cuando dos agujeros negros se fusionan, liberan ondas gravitatorias, ondulan la forma del espacio. Y a medida que las ondas pasan por ese dispositivo gigante, alteran ligeramente la distancia entre los detectores. Y esos detectores pueden registrar y transmitir ese cambio en la distancia. Y ese es el indicio